Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy vamos a tratar, como siempre, de hacer un programa especial sobre un tema que es candente, un tema que provoca mucha irritación, un tema que de repente nos hace pensar, ¿será que hay paraguayos de primera clase y paraguayos de segunda clase? Hoy estaba leyendo y viendo, auscultando la reacción popular de muchos sectores y decían, ¿por qué a los campesinos los echan a patada, destruyen lo plantado y clavado? Mientras tanto, para unos ocupantes, o no sé si son ocupantes, invasores, usurpadores, eso nos va a decir el doctor Fernando Casaña Levis, hay tanta rigurosidad en la aplicación del derecho y en una manera, yo diría, un poco extendida del ejercicio de la defensa. Fernando, esto está pasando, esta ocupación con casas multimillonarias, ¿es una invasión? ¿Es una usurpación de la propiedad del Estado paraguayo? ¿Son ocupantes? ¿Son invasores? ¿Se puede? ¿Hay usucapión, o sea, adquisición por el transcurso del tiempo de la propiedad pública? Bien, nosotros, Carlos, vivimos en lo que se llama un Estado de Derecho a partir de la Constitución. Esto quiere decir todos estamos sometidos a la ley. Y entre esas leyes hay diferentes, por ejemplo, de protección del medio ambiente, de protección de bienes como el Código Penal. Es decir, todo nuestro sistema y nuestra vida gira en torno a la protección de los intereses que tenemos como individuos o como particulares o como Estado. Entre eso, obviamente, está la propiedad. Y la propiedad del Estado en particular tiene una protección especial en el sentido que, por ejemplo, yo no puedo ocupar y decir estoy hace 50 años, entonces es mía a partir de ahora. O tampoco puedo ingresar. Pero a ver, una cuestión más para entender. Contra una propiedad privada, si uno tiene ánimos de poseer, uno puede adquirir la propiedad si es privada. Si es privada y si es pacífica la ocupación y no hay ningún acto del propietario, ¿sí? Ajá. Pero en este caso puntual... O sea, ¿por qué sería un acto del propietario? Que pague impuestos inmobiliarios. Claro, que pague los impuestos, que haga una denuncia, que inicie un juicio, etcétera, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso, lo curioso, digamos, desde el punto de vista jurídico, es que estamos hablando de una propiedad del Ministerio de Defensa, en primer lugar. Lo cual nos indica, acá el propietario es el Estado. Nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, teóricamente es una propiedad que tendría que estar custodiada, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que surge como extraño, ¿verdad? Se supone que tiene que haber soldados por lo menos... O no sé, o policías custodiando el lugar, y nos fijamos en esas construcciones y tenemos que pensar que eso llevó mucho tiempo, hubo mucho movimiento, hubo mucha actividad. Es decir, es impensable, y eso es lo que yo pensaba cuando venía hacia acá, si tuviese que abrir una investigación, que yo supongo que los fiscales ya lo estarán haciendo, solamente que no lo dicen, acá hay que averiguar cómo ingresaron estas personas sin que el ministro de Defensa sepa, o sin que el comandante de la policía o el comisario de la zona sepa, ¿verdad? Ahora, se dice que una ocupación es una ocupación cuando es violenta y clandestina. Invasión de inmueble. De inmueble. Sí. O sea, pero está tipificado eso como parte del delito. Así mismo. O sea, violenta y... O clandestina. O clandestina. En este caso no hubo violencia, no hubo clandestinidad. Yo discrepo con el tema de la clandestinidad, porque la definición de clandestino implica tratar de evadir la ley o tratar de impedir que se sepa. Y entonces tenemos dos posibilidades. O realizaron de manera oculta, ¿verdad? En el sentido que el propietario nunca se enteró, lo cual es poco probable, pero no se puede descartar. Y o sea, el propietario sería el Ministerio de Defensa. Claro. Y lo segundo, había un conocimiento del propietario, lo cual convierte como sospechosas a las personas de lesión de confianza, complicidad. Y un tema que se está hablando poco, pero sería muy interesante preguntar en el Ministerio del Medio Ambiente, ¿existe un permiso, existe un estudio de impacto ambiental? Porque esa es una zona muy sensible. Por lo tanto, acá debería existir, creo yo, una investigación muy amplia
para saber cómo empezó esto y quiénes son las personas que se confabularon, porque no se puede utilizar otra palabra, para realizar estas obras que realizaron, ¿verdad? O sea, confabular quiere decir... Ponerse de acuerdo. ¿Entre quiénes? Y entre el propietario o gente vinculada al poder y estas personas que tienen algún interés. O sea, ¿cómo una persona ingresa si no hay una inmobiliaria, si no hay a quién pagarle? Hay intentos de conseguir boletas de ocupación en el lindero. Hoy le escuchaba al presidente decir eso, que fueron rechazadas, ¿verdad? Entonces, sin ningún tipo de título, estas personas ingresaron a una propiedad del Estado y construyeron, sin que el Estado se dé por enterado. Y lo curioso, finalmente, curioso digo, por eso es complejo y es delicado, termina con un proyecto de ley que es sancionado, ¿verdad? Y que está en el Ejecutivo en este momento. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Esta es una propiedad del Estado que nadie la niega, me imagino que tampoco sí, eso los no está en ocupantes, discusión. porque por eso se presentó esa ley Claro. para desafectar, que ahí cualquiera presumiría que hay también una complicidad de los legisladores o de algunos legisladores en el sentido que el Parlamento la aprobó en la Cámara de Diputados y la otra tuvo sanción ficta. Es así. Claro, O sea, hay una ley. Hay un y sobre ese punto, Carlos, hay un conjunto de complicidades. te quiero mencionar una cosa que no puede pasar desapercibido. La ley 5387 establece cómo hay que desafectar cuando se trata de inmuebles del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Y tiene requisitos que son súper estrictos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la venta tiene que hacerse a un precio actualizado. Y en segundo lugar, el dinero tiene que ingresar al presupuesto para el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a pasar eso si se va a la municipalidad? O sea, si hoy mucha gente va a caminar a Ñuguazú, es propiedad, me imagino, de la aviación, pero del Ministerio de Defensa. Si la gente dice, vamos a construir casa en ese eucaliptal que está en el medio, hay que desafectarlo, pero con estas características, se va a vender para que sea de utilidad para las Fuerzas Armadas. Claro, ahí tenemos, ¿verdad? No es que se le puede dar a cualquiera. Por eso que arranca la ley con un problema de base, ¿verdad? Porque se plantea la desafectación para darle a la municipalidad para que ellos a su vez le vendan a otras personas. Y eso, según esta ley, no se puede hacer. Cuando se trata del Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas, tiene un destino específico. O sea, tiene que ser, digamos, para utilidad de las Fuerzas Armadas. Claro, para desarrollar las Fuerzas Armadas. No para la municipalidad y de Yaya. con precios actualizados. Es decir, no se puede entregar nomás sin saber siquiera cuál es el valor de esos inmuebles. Y decimos una cosa, uno puede... Bueno, esto daría la impresión, después vamos a hablar con Rafael Filisola y Katia González. La pregunta es, una conducta ilegal, daría la impresión Sí, que esto es un ilícito. O sea, daría toda la Es impresión. contra la ley, digamos. Es contra la ley porque Sí. es una propiedad del Estado, puede ser la propiedad de un particular. Sí. Yo me voy a la propiedad de una particular y construyo una casa. Sí. Y después pido una ley de expropiación Claro. de ese particular para quedarme yo con la casa. Para regularizar, como ellos dicen. Para ¿verdad? regularizar. Una conducta que contradice la ley, una conducta que contradice la ley, ilegal, genera derechos para poder actuar. Es que ese es un principio básico en un Estado de Derecho, como decíamos, donde la ley rige para todos. Para poder reclamar un derecho, yo tengo que actuar dentro de la ley. No puedo obrar contra lo que dice la Constitución. Por ejemplo, cuando dice nadie puede hacer justicia por sí mismo. ¿Qué significa eso? Yo no puedo decidir cuál es mi propiedad. Solamente un juez puede resolver eso. Y si es propiedad de alguien, me tiene que vender. Es decir, no es una cuestión de practicidad o simplemente porque construí ya me quedo, pero es un tema sumamente delicado porque se trata del propio Estado que parece haber abandonado esa propiedad. O sea, no se puede reivindicar acciones, no se pueden, digamos, excitar acciones del campo de vista procesal judicial en contra, o sea, digamos, si vos actuaste ilegalmente, Claro. en este caso para adquirir la propiedad de un bien que es del Estado.
de todos nosotros, digamos. Bueno, no hay que ser el Estado somos nosotros. Por supuesto, independientemente de lo que nosotros podamos debatir sobre la cuestión penal, ¿sí? Está clarísimo que es un ilícito. Esto es contra la ley. Y podemos poner cualquier ejemplo parecido y vamos a darnos cuenta que eso no se puede hacer. Como vos decís, no puedo ir a construir mi choza al lado del avioncito ahí frente a Ñuguazú. No puedo hacer eso, porque le pertenece a otra persona, ¿sí? Te pregunto, ¿este es un caso raro o hay muchas desafectaciones que tiene? Ahora también estuve viendo que hay un aeropuerto en Villa Halle, que hay algo en Corateí. En Corateí. Hay muchos casos de desafectación, incluso hay una opinión del Ministerio de Defensa donde en un caso de Mariscal Estigarribia, donde también se pretende desafectar, donde ellos piden por favor que no se proceda a la desafectación y mencionan cuáles son las hectáreas que ya se desafectaron y dicen, con esta última desafectación prácticamente carecería de sentido nuestra presencia acá. O sea, así de grave es. Decime, esto empezó en el 2001, los primeros ocupantes de esto, aparentemente. Aparentemente, hoy no se sabe exactamente. No se sabe exactamente. Pero más o menos sí. Porque parece que hay gente que vendía derecheras, o sea, el derecho, la posesión, vender. La pregunta es, ¿qué es un delito continuado? Bien, este es un típico caso de delito continuado porque el delito continuado es el que no termina hasta que no se recupera el bien. Esto pasa en el secuestro, pasa en la privación de libertad y también pasa en la ocupación. Empieza cuando se ingresa, pero continúa mientras dure la ocupación. Es decir, acá no se puede ni siquiera hablar de prescripción porque hoy se está cometiendo el delito de invasión, el delito del artículo 9 de la ley 716 de medio ambiente, la posible, hoy alguien me decía, acá puede ser que haya una estafa, porque se está declarando falsamente algo que en realidad no existe, que son sujetos que pueden adquirir esos bienes, o que el Estado puede vender, siendo que eso no es cierto. Decime una cosa, la Fiscalía... Algunos dicen que no se tipifica el delito de la invasión, o sea, porque no hay violencia o clandestinidad. En la hipótesis de que los fiscales consideren que sí se da, tengan tu misma concepción de la clandestinidad. Esto es el único delito que hay acá, es ocupación, no hay otro delito más, porque estar ahí 20 años y tener un Ministerio de Defensa, tener una Fuerza Armada, porque esto mancilla el honor de las Fuerzas Armadas, porque daría la impresión de que están todos involucrados. O sea, esto solamente se tiene que reducir la participación de la Fiscalía, se tiene solamente que limitar al acto en sí mismo de ocupar, de construir casas, de tratar de apropiarse, de usurpar propiedad. El Estado tiene que ir a más. Absolutamente tiene que ser una investigación mucho más amplia. Porque acá, como te dije, hay personas responsables del cuidado de esos bienes. Hay que saber qué pasó con ellos, por qué no hicieron cumplir, por qué no plantearon acciones contra estas personas. Hay que indagar si existe asociación criminal, si hay personas que se juntaron para organizar este tipo de cosas. ¿Lesión de confianza? Por eso, lesión de confianza, que en el código pasado, como hablamos del 2001 y puede ser antes, se hablaba de defraudación en el código de Teodosio González, ¿verdad? Es decir, pero a lo que voy es, hay una infinidad de carpetas de investigación, Carlos, en la Fiscalía, donde los fiscales ponen sobre hecho a determinar. Es decir, yo no necesito tener exactamente la prueba de tal o cual delito cuando yo digo acá hay un ilícito. Acá probablemente hay... Esto es muy importante, porque le escuché al fiscal, donde con argumentos jurídicos... Pero habló de la invasión. De la invasión, entonces quiere decir que un fiscal no necesita tener 100% la certeza de que sea un delito para que investigue. Claro. Porque en la investigación puede ir descubriendo que es un ilícito. La Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal dicen que cuando el fiscal observa indicios serios de que puede haber la comisión de ilícitos, está obligado a iniciar una investigación. Puede ser que él, después de la investigación que haga, diga, bueno, acá realmente no encontré nada, y archiva la causa. Pero eso no podemos saber hoy, si ni siquiera se empezó una investigación. El procurador, creo yo, con buen tino, empezó hoy una diligencia preparatoria para saber quiénes son.
y para saber contra quién va a iniciar las acciones. Pero el procurador... Pero esa es la parte estrictamente civil, claro, de la protección del patrimonio del Estado. Pero el Ministerio Público no puede desconocer que acá pueden haber delitos. Y decime, te pregunto, porque mucha gente hoy escuchaba muchos reclamos en la radio, en todos los lugares. Se invade, o sea, ilegalmente, campesinos invaden una propiedad privada y, bueno, la represión y las casas son echadas abajo. ¿Cómo se explica esa dualidad? ¿En qué se funda uno y en qué se funda el otro para que las fuerzas del orden actúen de manera diferente, discriminen de esa manera? Esta es una hipótesis mía. Yo creo que acá no se aplica de la misma manera porque el principal interesado no tiene interés en que eso ocurra. Es decir, el Estado es acá el interesado y el Estado forma parte de esta situación. Entonces, ¿por qué el Estado le diría al Ministerio del Interior o a la Fiscalía pidan una orden de allanamiento y de desalojo? ¿Por qué haría eso? Cosa que, como vos decís, sí hacen en otros casos, sin ningún tipo de verificación previa. Es decir, dicen, viene el dueño, por supuesto, y dice, a mí me invadieron. Ah, bueno, muy bien, señor, pido una orden y voy y hago el allanamiento. Pero ¿qué es lo que falta acá? Acá lo que falta es que el Ministerio de Defensa diga, no sé qué pasó acá, esta es mi propiedad, por favor. Hoy estuvo el Ministro de Defensa ahí. En 20 años, del 2001 hasta ahora, son responsables los sucesivos ministros de Defensa que estuvieron ahí. Por lo menos yo creo que tienen que ser convocados, Carlos. Yo creo que ellos tienen que ser convocados por un fiscal que tiene las más amplias facultades, sin necesidad que eso implique que ellos sean culpables. Pero tendrían que ser convocados para ser consultados sobre qué pasó, si tenían conocimiento o no tenían conocimiento, ¿verdad? Acá hay trámites que se hicieron, hay decretos que se firmaron. Es decir, hay una cantidad de cosas que ocurrieron sobre la base de un hecho ilícito. Hay una mesura judicial, hay un juez también involucrado, hay presidente de un partido político, hay menonitas, gente de apellido, digamos, anglosajón o germano, involucrados. Parece que es un cóctel de muchas combinaciones. ¿Qué te parece lo del juez? Que un juez, que ahora daría la impresión que el jurado de enjuiciamiento pide su... Pero ¿cómo se entiende eso? Pero teóricamente... Te pregunto como hombre de derecho. Claro, pero teóricamente este magistrado tendría que haber declarado eso en su declaración de bienes ante la Contraloría. Ajá. Y eso supongo que tendría que haber llamado la atención. A ver, el juez Daniel... Camarista creo que es. Camarista. Daniel Gómez Ramboda. Él tuvo, o sea, tiene que figurar en su declaración de bienes que él es propietario o poseedor de esa... Claro, tiene que figurar porque él está ocupando. Independientemente que haya comprado o no haya comprado, esté comprando, esté tramitando, supongo que figura ahí, ¿verdad? Y otra vez hablamos de los controles, ¿verdad? Pero pasemos por alto todo eso, Carlos. ¿Cómo es que el propietario no se da por enterado? O sea, claro, el Estado, el Ministerio de Defensa. Es el que tiene que ejercer la defensa de la soberanía. Y no defiende la propiedad del Estado. Ni siquiera su propio inmueble. O sea, digamos que esto es una cuestión que está... Bastante compleja, yo creo. No creo que sea solamente un tema de invasión. Creo que acá hay un tema mucho más complejo por los años que lleva esto. Y cuanto más tiempo se espere para investigar, más va a desaparecer la información. Me queda 30 segundos, 18, corto nomás. Digamos, el procedimiento con una acción es de desalojo del Estado, como hace en otras ocasiones, y destruye la casa de muchos campesinos. Acá no da, esto no puede funcionar así. Acá el Estado ya decidió lo que va a hacer. Esa cuestión del desalojo lo va a hacer a través del procurador. Eso ya está decidido. O sea, digamos que un juez puede dictar de una medida en la medida que se desarrolle el proceso, o tiene que ser la sentencia definitiva. No. En la medida en que el juez disponga, creo que ahora dispuso la provisión de innovar, ¿verdad? Pero el Estado paraguayo ya resolvió que ese tema lo va a hacer desde el punto de vista civil. Acá lo que falta es saber qué investigación mucho más amplia y con más atribuciones puede hacer un fiscal. Estuvimos con Fernando Casaña Levy, muchísimas gracias. Enseguida, después de la pausa, Rafael Filisola y Katia González hablando del rol de la oposición y también de este escándalo que verdaderamente riñe con la conciencia jurídica de un país que quiere ser moderno, democrático, legal e igualitario.
Y digo igualitario porque hemos visto muchas veces en las tapas de los diarios la barbaridad o la fuerza con la que actúa el Estado contra los ocupantes, invasores de propiedades rurales, y en este caso vemos que las cosas se manejan con mucha filosofía del derecho. Enseguida, después de la pausa, Katia González y Rafael Figueroa. Seguimos mirando lejos con dos senadores de la República del Paraguay, la senadora Katia González y el senador Rafael Filisola, ambos integrantes de la oposición. En primer lugar, Katia, decime, ¿cómo tomaste toda esta situación de estas tierras que definitivamente son del Estado, contra las cuales no hay prescripción, y hay tanto manoseo jurídico por sobre todo? Viste que a veces se manosea el honor de las personas, pero aquí parece que han estrujado la ley, han hecho de las leyes, de los decretos, una suerte de un cóctel que creo que configura lo más antijurídico que he visto. Se utilizó el decreto, la ley, la desafectación, la constitución, todo para mandar el Estado de Derecho al basural. Bueno, yo te soy sincera, a mí no me tomó con mucha sorpresa porque esto era un mecanismo que lo vivimos, lo padecimos y lo sufrimos durante los últimos 5 años de gestión en la Cámara de Diputados, donde un grupo de diputados se dedicó de manera exclusiva y casi excluyente de otra tarea legislativa a desafectar y a expropiar, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de control de las comisiones asesoras, con funcionarios absolutamente... Vos me estás diciendo que hay un negociado atrás. Pero sí, acá hay una mafia, Carlos, detrás de esto. Y la Cámara... Pero incluye solamente a parlamentarios y gente que está fuera del Parlamento. Sí, efectivamente, es una rosca, ¿verdad? Que en general, voy a hablar de la generalidad, se inicia en el mismo asentamiento, en la misma invasión, ocupación, o sea, lo que sea, donde un líder, un cabecilla empieza a cobrarle a los que están, digamos, ocupando esos terrenos, genera ahí una red, digamos, económica importante, eso se traslada buscando un auspiciante en la Cámara de Diputados o de Senadores, y a partir de ahí se urde toda una serie de, digamos, trampas para poder tratar esto dentro del orden del día, donde por sesión, y no me va a dejar mentir Rafael porque esta práctica continúa, tenemos alrededor de entre 5 y 7 desafectaciones y expropiaciones, cosa que es imposible de estudiar con rigor. Ahora, Rafa, cuando yo era senador en mi época había una comisión de asuntos de reforma agraria, había una comisión bicameral de reforma agraria, no sé si eso existe todavía. Conaderna. Conaderna, y una época me acuerdo que la presidía Vera Bejarán, o sea, no te digo lo que me viene a la memoria. Y supuestamente si iba a haber una expropiación, miembros del Parlamento iban hasta el lugar in situ y observaban si es verdad de la necesidad, y después venían y hacían en el plenario, o sea, una comisión, hablaban a favor o en contra de la expropiación en aquel caso, más que de la desafectación. Eran muchos casos de profesión. Ahora te pregunto, ¿qué pasa ahora? Bueno, imagínate que cuando en esta sesión, cuando se pidió documentación que no estaba agregada al legajo, el presidente de la comisión le prohibió al funcionario de la comisión que estaba en la sala, le prohibió que entregue esos documentos. 2 senadores piden, un senador y una senadora piden la lista de beneficiarios y no entregan los documentos. Mira, ¿quiénes son? Los beneficiarios son... Yo he leído una cantidad de nombres. Algunos creo son de origen menonita. Sí. No sé si hay algún anglosajón, un inglés por ahí. Creo que no. Creo que son todos... muchos menonitas, algunos paraguayos, y gente destacada. ¿Hay alguien más que no apareció en los papeles? Y no sabemos. Aparentemente son los que están, ¿verdad? Porque finalmente son los que están ocupando efectivamente esa propiedad. Ahora, vos me decías, ¿y qué pasa con todo el proceso? Y hay un proceso, yo no estuve en los 2 periodos anteriores, así que no sé, ¿verdad? Pero en lo que era la época que vos estabas en el Congreso y que en algún momento coincidimos, que yo estuve también, y lo que me cuentan
lo que me cuenta Desiree y lo que me cuentan otros legisladores, inclusive de los periodos pasados en el Senado, yo veo un deterioro importante, no porque el personal no sea calificado, pero yo veo que comisiones que eran muy respetadas, como la Comisión de Legislación, por ejemplo, no están teniendo el peso que tenían habitualmente, o sea, no se está haciendo ese trabajo técnico con la debida dedicación, entonces están pasando, ya sea porque vienen del Poder Ejecutivo, pasan proyectos de leyes muy mal hechos, prácticamente sin discusión, estamos haciendo de pasapapeles. Pero lo que decía, en lo que hace a estas movidas, ¿verdad? Estas desafectaciones o expropiaciones, ahí yo veo un concierto, o sea, no es una cuestión de que... Ahora, Katia, te digo lo que sale en los diarios, vos me podés mentir o no, ¿verdad? Lo que yo leí en los diarios. Hay una mezcolanza. En primer lugar, hubo algunos tiroteos, creo que vos y la diputada Celeste Amarilla, que algunos dijeron, nos durmieron, votamos todo porque, no sé, Katia votó a favor. Bueno, si Katia votó no a favor, uno tiene, se supone, su criterio, ¿verdad? Yo entiendo también que los parlamentarios muchas veces están abrumados y un parlamentario no puede saber de todos los temas y paso están ciertos referentes dentro del Parlamento, ya que las bancadas no existen. Pero ahí hubo un menjunje de varios sectores políticos que aprobaron en el periodo anterior, la diputación anterior. Hay digamos, un arcoíris eso, no es que sea digamos, el pacto azulgrana o la planadora colorada. Yo agradezco tu pregunta porque me permite también aclarar una situación. Yo no voté a favor de ese proyecto, ni de otros 5 que se presentaron en la última sesión. El criterio que mantuvimos junto con el diputado Edgar Acosta y otros pocos colegas fue justamente retirarnos de la sesión ante, digamos, una mayoría efectivamente de distintos colores que decidió aprobar en la última sesión de diputados expropiaciones y desafectaciones que no eran de alta prioridad y que nosotros solicitamos que se derive a la legislatura que nos sucedía para un mejor estudio. Eso no ocurrió así y nos retiramos. La senadora Celeste Amarilla votó y fundamentó a favor de este proyecto. Si ella después cambia de opinión por el motivo que ella señaló... Que es legítimo, digamos. Que es legítimo, absolutamente, que uno enmiende o vote de manera diferente, ella no puede endilgar a otros parlamentarios un error que es personal. Ella expuso a favor del proyecto. Ella expuso a favor del proyecto y votó a favor del proyecto. Para justificarse... Te pregunto, porque está ahora muy en contra y radical, ¿qué expuso a favor? No, ella dijo, en realidad fue un debate de exactamente 11 minutos. Imagínate el rigor con que se hace una expropiación en este país. En donde ella dice que sí, ya sé cuáles son las tierras, son las que están a la margen del río y es una ocupación antigua. Sí, eso está todo bien, voy a votar a favor. Eso es lo que dice la senadora Amarilla. Y después justifica y dice que le dormimos. ¿Cuál le dormimos si yo no voté? La planilla de votación no figura mi nombre porque a mí digamos, en primer lugar estaba en contra del procedimiento legislativo, que yo creo que cuando se trata de una expropiación o desafectación se tiene que mantener un rigor técnico que es innegociable. Mostrar las fotos, mostrar el mapa georreferenciado, constituirse en el lugar, realizar un relevamiento de datos, no solamente un estudio de papel y protocolos que tienen que ser cumplidos y que en este caso en particular no se cumplieron. Y efectivamente, en la Cámara de Senadores ya llega justamente orquestado prácticamente con una declaratoria ficta, ¿verdad? O sea que ya no hubo tiempo para el debate, solamente se derivó a la Comisión de Asuntos Municipales. Cuando esto tendría que derivarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la de Legislación, defensa. A la de Defensa, claro, porque afectaba tierras del Ministerio de Defensa, y entonces tampoco votamos en esa oportunidad. Ahora, Rafa, hay una suerte de un doble estándar. O sea, claro, mucha gente hoy, no, porque yo escuché mucho, yo no soy de lo que está involucrado en las redes, en la radio, porque, digamos, me aturde mucho todas esas cosas. Pero hoy dije, había que palpitar qué decía la gente. Y la gente decía, hay un doble estándar.
A nosotros nos cagan a patada, con perdón, ya estamos superando. Y a los otros, sin embargo, un tratamiento soft, un liviano, derecho, casa, construcciones, mesura judicial, un juez involucrado, gente con mucho dinero involucrado. Entonces, ¿qué es todo eso? Bueno, eso es lo que genera mucha indignación a la gente que está siguiendo esto, ¿verdad? Porque cuando muchas veces hay un interés y un interés público y una necesidad social, por ejemplo, qué sé yo, gente que no tiene dónde vivir o gente que no tiene tierras para trabajar. Y bueno, en muchos casos en esas invasiones hay desalojo violento, procesos penales contra los líderes o contra todos los invasores. Y sin embargo, en este caso como que se ve una doble vara, una vara distinta. O sea, en este caso sí, vamos con un juez civil, estamos estudiando y todo lo demás. Cuando acá José te decía muy bien hace unos minutos te decía muy bien, o sea, cómo esto, o sea, aquí hay una participación evidentemente del INDER, la gente, hoy escuchaba algunas declaraciones absurdas, ¿verdad? Pero algunas declaraciones de los ocupantes / invasores decían, no, yo tengo mesa de entrada de INDER, por ejemplo. Ahora, ¿por qué Katia, si es una propiedad del Ministerio de Defensa? O sea, una propiedad, un patrimonio, digamos, sería una propiedad privada del Ministerio de Defensa. ¿Por qué tiene que ver el INDER en todo esto? No estoy entendiendo. El INDER es para la reforma agraria y son propiedades de las Fuerzas Armadas, del Ministerio. ¿Qué tiene que ver el INDER? No, acá hay que hacer un estudio hay profundo. Una ley previa. Sí, hay una ley del año 2001 que se dicta. Una ley primero, ¿verdad? Acá hay un escándalo jurídico de dimensiones realmente. Ahí se está exhibiendo justamente, es la ley 1758, que transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Villa Ayes una fracción superior de la finca 716, que era perteneciente al Ministerio de Defensa. Te quiero hacer una pregunta. Si yo voy a expropiar una propiedad privada, tengo que pagar previo pago. Sí. Acá se hace a título gratuito. ¿Y eso por qué? Eso y porque ya empezó ahí el contubernio. El vicio empezó ahí. Ahí empieza. ¿Quién era el presidente, vicio. Perdón? González Macri, entiendo yo que era, ¿verdad? Posteriormente, ¿Qué año fue? 2001. Posteriormente, en el 2002, esta ley se reglamenta a través de un decreto. Ajá. Este decreto también adolece de varios vicios y el decreto lo que hace es confundir y en lugar de establecer la reglamentación de la ley a favor de la municipalidad, lo hace a favor del INDER, del IBR en aquel tiempo. Es por eso que entra el IBR. Cuando estos ocupantes u otros, porque desconocemos en realidad cuál fue el poseedor, el invasor, el ocupa, como ustedes le quieran llamar, originario, van a realizar en el INDER la regularización de su propiedad. El INDER le dice, no, yo no te puedo dar nada porque vos no sos beneficiario de la reforma agraria, no cumplís con los requisitos. Lo que tenés que hacer... O sea, la gente pobre que supuestamente dicen que hay mucha gente pobre no estaban todavía en acción, no estaban todavía participando de la ocupación. Sí. En esa zona nunca. Nunca. Lo que pasa es que esas tierras del Ministerio de Defensa, ahí se tocaron varias partes de tierras del Ministerio de Defensa, por ejemplo, para Remancito. Sí. Pero ahí sí había, vamos a decir, ha sido una ocupación de gente que necesitaba, y bueno, había un interés social, vamos a decir, una necesidad social. Y bueno, y ahora se tocan, ahora, nunca uno mira toda esta progresión de instrumentos normativos y nunca esto fue para un barrio de lujo. O sea, nunca. Así mismo. O sea, estos ocupantes no pueden alegar buena fe, no pueden alegar nada porque en ninguno de estos decretos, leyes y compañías nunca se pensó en darle a estos ocupantes y sobre todo para este fin, ¿verdad? Ahora te pregunto, Katia, quiero que me digas otra cosa. Dentro de esta anarquía jurídica, en primer lugar,
En ningún decreto, como dice Rafael, se declara que es para un objetivo inmobiliario, urbanístico O turístico. turístico. Y hay un decreto medioambiental también. Efectivamente, en el medio salta un decreto en el año 2011 que dicta Fernando Lugo, que declara esa zona área silvestre protegida, 20 de abril del año 2011. Están todos mezclados los instrumentos jurídicos. Acá hay que pedir informe a Catastro, a registros públicos, hay que pedir informe al INDER, hay que pedir informe al Ministerio de Defensa y tenemos que realmente entender cómo vino siendo planificado una serie de instrumentos jurídicos intentando llegar al corset perfecto para poder realizar esta transferencia. Después de esto, Mario Abdo Benítez publica otro decreto, que es el último en el año 2020, de una porción menor. Por eso es que esta gente en algunos casos alega supuestas resoluciones de adjudicación del INDER, pero que carecen absolutamente de validez. ¿Por qué? Porque, repito, ellos no cumplen con los requisitos del estatuto agrario para ser beneficiarios de una tierra que obviamente que en el estatuto se destina a la reforma agraria o al desarrollo rural. Ahora, una cuestión, Rafa, dentro de este menjunje, dentro de este yopará jurídico que existe, ¿qué percibe la gente ante tanta anomalía jurídica? Todas estas herramientas del Estado, el decreto, la legislación, no sé si habrán Además, hay una norma general que establece determinados lineamientos para el manejo del patrimonio del Estado. O sea, Y del patrimonio de defensa también. Y del patrimonio de defensa, que fue la que te mostró José. Que aparte, las Fuerzas Armadas vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo que se le está despojando de bienes que son muy valiosos para ellos. Porque, fíjate, vos preguntabas por qué a la municipalidad. O sea, ¿en qué momento aparece la municipalidad? Y claro, porque la municipalidad después entrega estas tierras a precio fiscal. Pero obviamente ellos no... O sea, pero a ver, si entrega a precio fiscal, obviamente los compradores, los ocupantes, invasores, los usurpadores... Van a pagar un precio irrisorio, pero no es solamente eso lo que van a pagar. Pues si están pagando algo en paralelo. Pero por supuesto acá... O sea, hay acá, recaudadores por medio. Pero por supuesto. Peajeros. Acá, pero claro. No puedo creerse. Pero, ¿En serio? Bueno, esta triangulación perversa se hace... Claro, para tenerme todo... O sea, ¿por qué si las tierras son del Ministerio de Defensa, por qué se le tiene que dar a la municipalidad para que la municipalidad venda? ¿Por qué? Sí, Si el Ministerio de Defensa puede vender, de hecho ya lo ha hecho. Quiero terminar nomás esto. Las Fuerzas Armadas vienen reclamando hace tiempo que se les despoja de tierras muy valiosas. Fíjate, estas tierras están en la cabecera del puente. O sea, ¿qué pasa si después la Armada en algún momento dado dice nosotros necesitamos poner una base ahí? Por ejemplo, por lo que sea. Después, estas tierras que se vendieron a precio fiscal van a tener que ser expropiadas para las Fuerzas Armadas y el Estado va a tener que hacer previo pago a precio de mercado. O sea, ese tipo, o te digo, algo que nos viene diciendo la gente de la Fuerza Aérea, Carlos, nos viene diciendo nosotros para prácticas de tiro de aviones artillados, nosotros necesitamos tierras amplias claro, y que no estén pobladas. Y en este momento ellos dicen que ya no cuentan con tierras que reúnan esas condiciones. Entonces, que en algún momento dado, con todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, cuando radaricemos el país, qué sé yo, vamos a volver a tener una flota artillada. ¿Y dónde van a entrenar? O sea, vos tenés que expropiar y pagar. No, pero ya se expropió en el periodo anterior, inclusive parte de una pista de aterrizaje de la Fuerza Armada. Así estamos operando con mucha temeridad. Y ayer estaba... El aeropuerto que donde tiene este aeropuerto alternativo del Silvio Petirosi pasa a estar también ocupado. Sí. Y ayer en la sesión del lunes, había una expropiación nuevamente de tierra de la Fuerza Armada, no sé exactamente la ubicación, pero cerca de la pista, o que afectaba el lugar donde está la pista de Mariscal Estigarribia. Nos vamos a una pausa. Venimos enseguida con Katia González y Rafael Felizola. Y 4 horas del día.
Seguimos mirando lejos y le quiero hacer una pregunta a la senadora Katia González. Pensando un poco en la imagen del presidente, el presidente dijo que iba a vetar esto y lo dijo inmediatamente. Eso es real. O sea, fue una cosa inmediata su reacción. Ahora, su principal operador político en el Senado es el que impulsa la ley. Entonces, daría que la impresión, o no tiene liderazgo en sus senadores. Peor, Carlos. Dejaron sin quórum para que tenga sanción automática. O sea, la bancada de Honor Colorado se retira para dejar sin quórum. Nosotros llamamos a una extraordinaria, no se presenta en la extraordinaria, para que tenga sanción automática. Ahora, ¿qué efecto tiene? ¿Cómo se lee esto políticamente? ¿Maneja Santiago Peña su bancada? ¿No maneja? ¿O Bachi tiene ya tanto peso político que puede hacer lo que quiere? Ese grupo de legisladores no tiene principios ni valores, tiene negocios que proteger. Tienen un reparto feudal de determinados negocios con el gobierno, algunos manejan licitaciones, algunos manejan las expropiaciones y otros son plurirrubros. Yo creo que Santiago Peña no tiene el control y si ellos mismos no establecen reglas de juego les va a ir muy mal, porque Basilio Núñez termina enterrando a toda su bancada en y porque les retira, porque les hace votar, porque les habla de una línea de disciplina partidaria y de bancada que termina votando en contra de su propio presidente. ¿Hasta dónde Santiago Peña va a tolerar que estas barbaridades se cometan y que él tenga que salir al paso con un veto presidencial? Esto es una contradicción pura, Carlos Mateo. Y te pregunto esto, Rafa. Esto tampoco no le conviene ni a la imagen del Partido Colorado, que hoy en día en la presidencia de la Junta está Horacio Cartes. ¿Te parece que a Horacio Cartes le conviene este tipo de aberraciones jurídicas impulsadas por bancadas de su partido? ¿Tiene algún beneficio? Y mira, el Partido Colorado no se pronunció. Y te digo, además... Y los opositores... Además, vamos a ser objetivos. ¿Los opositores se pronunciaron? Sí, señor. Nosotros primerito pedimos el veto presidencial esa mañana. ¿Vos? Sí, señor. ¿Vos sos todo el partido? No, nosotros los legisladores del Partido Encuentro Nacional, que son... Benítez, claro. Que es diputado. Lo sacamos todo... Mira, justamente nos pusimos de acuerdo para que todos los partidos podíamos sacar un pronunciamiento único como bloque, pues tenemos un bloque que somos 12. Y vamos a sacar algo como bloque y después dijimos mejor saquemos cada partido que saque justamente para que quede una... Pero además, yo te iba a decir una cosa, ese mismo día, prácticamente todos, porque tampoco es invertir la pólvora, todos dijimos, uno, que Peña tiene que vetar, dos, que la Procuraduría tiene que intervenir, que la Fiscalía tiene que intervenir y que se tiene que hacer un estudio de cómo pasó esto, porque justamente decíamos, ¿cómo puede ser? O sea, uno entiende esa ocupación. También un gobierno opositor de Fernando Lugo y de Federico Franco. Que esto ocurrió durante mucho tiempo. Ahora, uno dice... esto, ¿no? Sí, hay que mirar bien, en qué momento... El ministro de Defensa en la época de Lugo y de Federico. Hubo varios. Ahora, te digo una cuestión. Si vos tenés un bien que vos estás encargado de cuidar, ¿cómo puede ser? O sea, puede haber una invasión y qué sé yo, pero ¿cómo puede ser que te construyan todo esto? Pero lo que nosotros, en donde tenemos que ser también nosotros autocríticos, es que en ese periodo hubo 5 años de un gobierno o de 2 gobiernos opositores que tampoco, digamos, armaron el escándalo para interpelar, para impugnar este proceso que es vicioso de todo punto de vista. Hay que ver bien porque Lugo justamente declara área protegida. Sí, pero el problema, como mucha gente pide, es la doble vara. No. Mira, yo te digo, categóricamente y caiga quien caiga. O sea, acá hay que estudiar desde esa primera ley del 2001 en adelante y ver, sobre todo, en qué momento se van haciendo estas grandes cosas. Pero hay hasta una marina ahí. Una marina donde hay yate resguardado. O sea, hay toda una infraestructura. Y estas casas no se hacen en un metro, una casa precaria de cartón. O sea, son casas, es un barrio de lujo. No, un barrio de lujo. ¿Cómo se construye un barrio de lujo en un terreno militar? O sea, vos te vas a la... Habitados. Claro, vos te vas a la caballería y querés construir una casa y te van a dejar. Por supuesto que no te van a dejar. O sea, ¿cómo ocurrió esto? Alguien tuvo que haber amparado. Yo no creo que ningún
que los militares no se hayan dado cuenta. Yo no creo que el ministerio no se haya dado cuenta. Te pregunto, Katia, pues acá hay que ser objetivo con todo. O sea, acá hay una mezcolanza. También dijimos que en el periodo anterior parlamentarios opositores votaron por este proyecto. Sí. Unanimidad fue. Unanimidad, entre o sea, los que estaban. Y algunos dicen que se excusan de que fueron dormidos, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, hay entonces, aparte de que puede haber una actitud criminal, hay una gran negligencia por parte de muchos actores políticos, ¿o no? Sí, yo efectivamente entiendo de que es así, de que si nosotros no tenemos un procedimiento y un corset, estas cosas van a seguir ocurriendo. De hecho, que pasaron en la última sesión, sí. Acá nadie recogió el guante de este escándalo. Han aprobado, porque nosotros nos hemos opuesto nuevamente, una expropiación de tierras en Corateí, que también son tierras similares a las orillas del río, sí, a un supuesto club de caza y pesca. Que prohíben el camino de Sirga, los 10 metros que cualquiera puede pasar. Donde también se pasa a mano de la municipalidad de Ayolas. Idéntica triangulación, idéntico modus operandi. Ya eso. Ya se aprobó. En el Senado. Son 30 hectáreas de las cuales se expropian 10, se le queda 20 a personas que se hicieron de esas tierras de forma irregular. Y es una zona muy cara porque está el río, muy la pesca, vos turismo. Sí. Ahora, ¿y quién presentó ese proyecto de ley? Ese proyecto presentó también la bancada cartista. Sí. No, y también se aprobó una ley en blanco donde ese proyecto está en su segundo trámite constitucional, se introdujo una pequeña modificación, vuelve a diputados, pero si llega a salir, porque ya no hay otra opción, tiene que vetar Santiago Peña. El segundo veto que exigimos son las tierras de Corateí. Esa tierra es de todos los paraguayos, una playa pública hermosa. No podemos privatizar todas nuestras costas al río. ¿Pero se puede hacer eso? La playa, es que la playa está, lo que pasa es que lo que va después de la playa está todo alambrado y es propiedad, o sea, propiedad ocupada por gente que fue puesta ahí por Strong. Pero el camino, lo que se llamaba en el Código Civil Antiguo el camino de Sirga, sí. la orilla tiene que ser transitable de todos los ríos del Paraguay, claro. Se supone, ¿verdad? Es una suerte de servidumbre. Y mira, habría que ver, yo lo que sé que ahí está la playa, o sea, no sé si cumple con los 10 metros, pero está la playa. Bueno, y ahí tampoco se respeta, mira esa casa. Ahí hay 10 metros. Ahí no hay 10 metros tampoco. Pero de todas maneras, por ponerle que la playa cubra esos 10 metros que establece la ley, pero de todas maneras todo lo que rodea la playa y todo lo que, o sea, toda la parte, vamos a decir, la parte que debe ser pública está ahora en manos privadas. Ahora, Katia, me decís que me hablaste de que el cartismo votó. ¿Cómo votaron los otros sectores disidentes? O sea, no disidentes, críticos. Toda la bancada colorada votó en conjunto. Toda la bancada colorada votó en conjunto. Fuimos los opositores los que votamos en contra. Votaron, pero también en este caso en particular, en el caso de estas tierras del Ministerio de Defensa, se quedaron los senadores de lo que era, Fuerza Republicana se llama ahora, se quedaron para votar, para dar quórum. No se retiraron. En la de defensa, pero en la de Corateí votaron toditos. En la de Corateí votaron. Y después se sacó también otro proyecto también muy controvertido donde se transfieren tierras del INDER a 3 municipios, sin establecer límite de marcación. O sea, para el mismo mecanismo, para que el municipio lo venda. A cualquier persona. Muchos que aprobaron dijeron, no, pero estas tierras ya están todas ocupadas, ya es para transferirlas a los ocupantes. Y puede ser que gran parte estén ocupadas, pero es muy probable también que parte de esas tierras sigan. Las expropiaciones no. Es una pregunta. ¿Cómo debe actuar la Fiscalía en este caso? Más allá de que el procurador haga las reivindicaciones civiles a favor del patrimonio del Estado. La Fiscalía no tiene nada que ver en esta investigación. ¿Tiene que investigar? ¿No tiene que investigar? La ley orgánica del Ministerio Público habla del criterio de unidad de actuación. Sobre la base del criterio de unidad de actuación del Ministerio Público, ante casos similares debe actuar de manera similar. De lo contrario, quebramos todo nuestro ordenamiento jurídico, motivo por el cual no se pueden establecer ningún tipo de diferenciaciones por la categoría económica, por el lugar geográfico, y si
creemos que realmente el fiscal general del Estado fue bastante imprudente desde nuestro punto de vista al referir ya de antelación que existen acciones posesorias que inhabiliten la intervención fiscal y que ellos deberían reclamar al Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque objetivamente hablando, este análisis tiene que hacer en el marco de una investigación fiscal. No puede simplemente el fiscal general alegremente... Te pregunto, ¿acá hay lesión de confianza, por ejemplo, en esto? ¿Puede haber o no puede haber? Puede haber lesión de confianza. Puede haber hechos punibles que afectan a funcionarios públicos. Claro que sí. Pero hoy ninguna de las partes puede estar en condiciones de decir en una conferencia de prensa de que acá no tiene que hacer nada la Fiscalía. Para eso está la determinación de un proceso penal. Y si a los campesinos se les procesa, en Guajorí hubo un desalojo no hace mucho tiempo, donde entra la policía y destruye una escuela que construyó el Ministerio de Educación. Destruyó una escuela, Carlos. Ahora, que es normal, que ¿cómo va la lectura, te pregunto como político, Rafael, la lectura común de la gente? Claro. Que ve que acá se golpea y aquí actuamos con paños tibios. ¿Cuál es la percepción que va a tener la gente de todo esto? El común de los paraguayos. Y que la ley no es para todo, que la ley se aplica selectivamente según el poder político, la posición económica, los padrinos que tenga. O sea, al final queda una sensación de impunidad, que hay gente que se puede apropiar de bienes públicos. Fíjate vos la belleza de ese lugar. O sea, ¿por qué eso no puede ser un bien destinado a los pobladores de la zona? Público, que puede usar cualquiera. Se tiene que estas inversiones que se hicieron inmobiliarias de construcción deben ser destruidas. Yo creo que tienen que ser evaluadas en un proyecto y además de eso recuperar el estado natural de lo que te quiero preguntar es, no puede haber una transacción entre el Ministerio de Defensa y los que ocuparon esto. Es decir, te pagamos tanto valor de mercado, vos sí que tienen que... Yo creo y reivindico en favor de todos los paraguayos los bienes que son de todos los paraguayos. Que todos tenemos derecho a ver un atardecer en el río, que todos tenemos derecho a poder ir a disfrutar nuestro tereré en un lugar que sea público, en un lugar que realmente el Estado invierta y que se convierta en un parque natural. Eso es lo que yo reivindico y creo que hoy la ciudadanía merece ese respeto por parte de los gobernantes y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque así sea. Porque este ejemplo que está este caso que está tan magnificado debe servir de una suerte de ejemplo de cómo el Estado va a actuar de ahora en más. Vos aceptarías, tu partido aceptaría una suerte de transacción, no, obviamente no. De que se digan, vos pensás que las casas tienen que ser echadas abajo y digamos que el Estado... A ese nivel de detalle yo no llegaría. Ahora, yo creo que esta gente no tiene derechos, no puede alegar buena fe. Bueno, no puede... si las casas se quedan a alguien hay que darlo. Es un museo. Mira, te digo, no llegaría a ese nivel de detalle. Para mi gusto habría que demoler todo. Por una cuestión... ¿Cuál es el mensaje que vos dejás si permitís que esta situación se legalice? Por ejemplo, vos decís, bueno, que paguen precio de mercado y qué sé yo. Al final, ¿qué vos estás diciendo? Ocupen. Total, al final vas a pagar algo y te vas a salir con la tuya. Y eso es muy peligroso en un país donde estamos perdiendo lo público. La gente se queda con las plazas, se queda con las calles, se queda con las playas, se queda con los espacios, con los parques. Hay casas en plazas, en calles. Entonces estamos perdiendo y tenemos que recuperar los espacios públicos para la gente. Bueno, una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín. Gracias a Rafael Filisola, gracias a la senadora Katia González. Bosque Lago, el futuro es ahora. Amandau, cuando quieras, donde quieras. Garel Estructuras, losa rap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Omeprasec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Memorial, cuando te olvides, acordate. Memorial. TLPSA, Terminales y Logística Portuaria. Shell, porque lo que cargas importa. Banco Familiar, el banco para vos. Grupo Bispania, comprometidos con el desarrollo.
Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismed, toda la vida. Presentaron Mirando Lejos.